Muy buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Venimos en este tiempo a darle gracias al Señor y exaltar su nombre, que es soberano sobre todos los nombres. Le damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en cada hogar de cada familia que en este tiempo nos observa. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos que tomes el control de este tiempo de adoración, Señor. En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén y amén. Creó, con su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso.
te exaltamos, Señor, porque tú eres Rey de gloria. Eres Rey por sobre todas las cosas, Señor. Reinas con autoridad. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Y en esta mañana queremos decirte, Señor, que volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Queremos que cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Solo tú eres digno, Señor.
regresamos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra rectitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey.
Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tú eres bueno para siempre, Señor, es tu misericordia. De todo nuestro corazón hemos preparado estas alabanzas, Señor. Confiamos que tú las hayas recibido, tu trono de gloria, Señor, y las conviertas en bendiciones para cada uno de nosotros, los que aquí estamos y los que nos están viendo en sus respectivos hogares. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu hermosa presencia en este lugar. Y ahora queremos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que santifiques mis labios y mi corazón, Señor, y que puedas usar esta palabra para despertarnos a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muchachos, muchas gracias. Son parte del grupo de alabanza y de adoración de nuestra iglesia principal en Arugos. Qué bueno que nos están acompañando. Y tenemos un refuerzo a mi hijo Ender David, allá en la batería, y a Mariana Romero, su esposa, nuestra hija. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor y esta vez, por supuesto, queremos disponernos a escuchar la hermosa palabra del Señor y quiero que prestemos toda la atención debida, ¿verdad? Pues la palabra del Señor trae la edificación a nuestros corazones. Yo estaba meditando un poquito acerca de la introducción del mensaje de esta mañana, porque quiero hablarles acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y me puse a pensar que hay como especie de dos iglesias. Una iglesia, la iglesia que dijo Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que esa es una iglesia, si se quiere, invisible. Es una iglesia que no tiene ninguna afiliación denominacional. Es una iglesia que no tiene registro de quiénes son miembros o no en el sentido de los registros que llevamos en nuestras iglesias locales. Pero a la par de esto hay otra iglesia institucional. Es la iglesia que nosotros vemos. Es la iglesia que está formada por las diferentes denominaciones, federaciones, concilios y grupos con sus respectivos pastores y etcétera. Bueno, diríamos que la primera iglesia o la iglesia de la cual Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es una iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra del Señor. Es una iglesia que no ha apostatado de la fe. Es una iglesia perseverante. Es una iglesia que busca del Señor. Pero la otra iglesia, la iglesia institucional, la iglesia que nosotros vemos, realmente es una iglesia que está en crisis y que nosotros vemos cómo esta iglesia cada día apostata de la fe, se aparta de la fe de Cristo. De modo que nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esa iglesia, la iglesia institucional, la iglesia que todos nosotros vemos, que está formado por hombres con directivos y tantas otras cosas, está realmente en una crisis tremenda. Y yo quiero hablarles en esta mañana con bastante temor y temblor en un texto que ya vamos a indicar dónde ustedes pueden conseguirlo, pero yo quisiera hablarles entonces de cómo será la iglesia en los días previos antes de la venida de Cristo. ¿Cómo será la iglesia en los días previos al retorno de Cristo? Y quiero invitarlos a que abran conmigo sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, y permítanme leer desde el versículo 14 hasta el 22. Repito la cita, Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 al 22, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Ya les hablaré un poquito, pero permítame en primer lugar leer esta porción para todos ustedes. Dice así:
Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mire que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, permítame decirles que los estudiosos del libro del Apocalipsis son de la opinión que las 7 iglesias que allí se mencionan hace referencia, o que Juan hace referencia en los capítulos 2 y 3, representan 7 etapas de la iglesia de Jesucristo desde sus comienzos en el día de Pentecostés, aproximadamente en el año 37, obviamente después de Cristo, hasta el retorno de Cristo, o lo que es lo mismo. Juan nos presenta un cuadro completo de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, desde sus comienzos hasta su arrebatamiento. La opinión generalizada de los eruditos bíblicos es que la última de estas iglesias, la iglesia de Laodicea, representa entonces la última iglesia antes del advenimiento de Jesucristo. Y a decir verdad, no es fácil fijar una fecha exacta donde comienza un periodo de una iglesia y donde termina. Obviamente comienza en el día de Pentecostés y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Pero estas 7 iglesias que se mueven a lo largo de toda la historia de la iglesia, no sabemos con toda exactitud dónde termina una iglesia y dónde comienza otra iglesia. Obviamente se han presentado algunas fechas, pero lo que estoy mencionando acá es que hay una manera muy oscura de ver dónde comienza y dónde termina. Pero de lo que sí estamos seguros es que comenzó en el día de Pentecostés y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Así que hoy quiero hablarles de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cómo será la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos? Y permítame empezar diciendo que hay una especie de paralelismo entre la sociedad de los días previos al diluvio de Noé con la iglesia en los días previos al arrebatamiento de la iglesia. ¿A qué me refiero? O me pregunto, ¿cómo era el comportamiento de los ciudadanos en los días previos al diluvio de Noé? Bueno, era una sociedad absorta, una sociedad sumida en su mundo de ocupaciones, de entretenimientos, de compromisos sociales, de disfrutes placenteros. Era una sociedad que vivía totalmente de espaldas a Dios. Noten lo que dice Jesucristo. Bueno, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. La Nueva Traducción Viviente dice: la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Era una sociedad secularizada. Cuando les digo que
quería hacer un paralelismo o un paralelo entre los días previos al diluvio de Noé y la iglesia en los días previos antes del arrebatamiento de la iglesia. Es que vamos a encontrar algunas características que parecieran ser propias de los días de Noé. Así que permítame hablarles de 3 aspectos de esta iglesia de los últimos tiempos. Y hay algo que me llama a mí mucho la atención, que de las 7 iglesias, hay 6 iglesias a las cuales Jesucristo da un elogio, una palabra de alabanzas, pero a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, no hay ningún tipo de elogio de parte del Señor. Solamente hay reprimenda, solamente hay una manera dura de hablarle a esta iglesia. Y lamentablemente esta es la iglesia de la cual nosotros estamos viviendo en estos días. A todas las iglesias, repito, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia. Para todas esas iglesias, Jesucristo tuvo una palabra de elogio o de alabanza. En cambio, para la iglesia de Laodicea no hubo ningún tipo de alabanza, ningún tipo de elogio, sino más bien una reprimenda. Entonces, ¿cómo es la iglesia en los días previos a la venida de Cristo? En primer lugar, será una iglesia indiferente. Esto es lo primero que quiero destacar. Será una iglesia indiferente. Noten cómo dice acá el versículo 15. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Noten entonces lo que el Señor dice aquí. Eres una iglesia tibia. Y yo he colocado aquí más bien la palabra indiferente. Yo no sé si ustedes han escuchado una expresión que dice ni fu ni fa. Esto es decir, me da igual. La iglesia de hoy, es decir, los congregantes de la iglesia de hoy, de esa iglesia institucional, de esa iglesia que formamos todos nosotros que habitamos en templos o en las casas, es una iglesia indiferente. Pero Cristo va mucho más allá, porque a estos cristianos la Biblia dice que el Señor está a punto de vomitarlos. Ahora, esta ilustración que usa Cristo para describir el carácter de los cristianos en la iglesia de los últimos tiempos tiene un trasfondo histórico muy interesante, si cabe el término. Resulta y pasa que en la ciudad de Laodicea debían traer el agua desde muy lejos. Tenían problemas, claro está, con el suministro o el abastecimiento del agua. Y el agua tenían que traerla por un acueducto que habían construido de aproximadamente unos 10 kilómetros o unas 6 millas. Y la traían de una montaña donde habían aguas termales o aguas minerales. Esas aguas tenían mucho azufre, esas aguas tenían mucho hierro, esas aguas realmente no eran prácticamente aptas para el consumo humano. Y además eran aguas calientes. Pero en la medida en que las aguas venían acercándose a la ciudad de Laodicea, en ese largo acueducto de unos 10 kilómetros o 6 millas, se iba poniendo tibia. No era caliente como tal, tampoco era fría, sino tibia. Y cuando llegaba, entonces no se podía aprovechar debidamente. Y el Señor dice, mire, yo estoy a punto de vomitarlos a ustedes porque resulta que el agua tibia produce náuseas o ganas de vomitar. Esto me llevó a pensar lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa esto entonces? Cristianos sin compromiso, cristianos totalmente indiferentes, cristianos más preocupados por vivir el ahora que vivir la eternidad, cristianos sin Biblia,
cristianos sin oración, cristianos que están cómodamente desde sus casas instalados frente a la pantalla de la televisión, que más que pegado a la palabra del Señor, totalmente indiferente, sin compromiso. Me da igual ir a la iglesia, me da igual orar, me da igual leer la palabra. De modo que este es el carácter de la iglesia que hoy lamentablemente estamos viviendo nosotros. La iglesia que gasta el dinero en lo que no es pan, como decía el profeta. ¿Por qué gastan ustedes el dinero en lo que no es pan? Sino en vanidades de la vida. Esta iglesia no apoya a la obra del Señor como tal. Y esto es un cuadro muy, pero muy realista de la iglesia, especialmente de la iglesia occidental. Así que Cristo nos está diciendo, porque recuerden que la iglesia de Laodicea representa a la iglesia de los últimos tiempos, y el Señor está diciendo: eres una iglesia indiferente, sin compromiso, tibia. Y esos cristianos tibios, la Biblia dice que Dios está a punto de vomitarlos. Pero hay una segunda característica de esta iglesia. Es una iglesia arrogante, es una iglesia presumida. Dice el versículo 17, y ellos decían así: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Noten, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. De nuevo, tenemos que ubicarnos en el contexto de la sociedad de aquel entonces, de la sociedad que conformaba la ciudad de Laodicea. Y esta ciudad era un gran centro comercial. Eso es lo que nos dicen los historiadores. La iglesia de Laodicea, repito, era un gran centro comercial. Tenía bancos como no lo tenían ninguna otras ciudades, y todo esto hacía que la iglesia se llenase de orgullo, porque esos habitantes que vivían en esa ciudad habían sido absorbidos por ese sistema, por esa manera de ser, de modo que estaban, por supuesto, muy pegados al consumo, y era una ciudad donde se construyeron muchas casas, muchas mansiones, y era un gran emporio industrial. De modo que disfrutaban de ricos pastos, por otra parte, para la crianza, y comercializaban las ovejas negras, que daba una lana muy, pero muy especial. Ellos tenían una industria textil muy floreciente, donde se construían, se hacían, se fabricaban ropas, vestimentas de una gran calidad. De modo que era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía de todos. Sus habitantes se sentían, permítame decir, la tapa del frasco, la última Coca-Cola del desierto. Por eso ellos se jactaban. Yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Allí se había establecido también una escuela de medicina, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. De modo que ellos tenían absolutamente todo, y el espíritu de la sociedad de Laodicea se había metido en la iglesia. De modo que la iglesia era una iglesia presumida, era una iglesia muy jactanciosa, era una iglesia que creía absolutamente todo. Disfrutaban de obras de teatro, había estadios, construían cosas extraordinarias. De modo que estaban muy, pero muy admirados ellos mismos por la calidad de vida que les ofrecía la ciudad de Laodicea. Y dice aquí que no le faltaba nada. Y repito, este espíritu se había metido en la iglesia. ¿Y qué está pasando hoy en día? Hoy tenemos templos millonarios. Hoy tenemos toda una parafernalia de tantas cosas que realmente asombran. Hoy la iglesia occidental es una iglesia que se jacta que tiene absolutamente todo, que no le falta absolutamente nada. Y aquí entonces yo me imagino que aquella gente
llegaba el domingo a la iglesia con su derroche de joyas, con su derroche de prendas, con sus trajes elegantes que llegaban a la iglesia. Seguramente estaban escoltados por esclavos como guardaespaldas, etcétera, etcétera. Y hoy no estamos muy lejos de esa iglesia. Hemos construido, repito, templos millonarios. Hoy tenemos tantas cosas, servicios impecablemente conducidos, luces y escenarios que deslumbran a los visitantes. Pero escuchemos lo que dice el Señor. Pero no te das cuenta. Pero no te das cuenta. Esto describe a una iglesia que no ve su propia realidad. A Dios no le impresionan las majestuosas edificaciones. A Dios no le impresionan los cultos extraordinarios. A Dios lo que lo impresiona es un corazón contrito y humillado. Y lamentablemente en nuestros tiempos hay iglesias que, repito, se creen la última Coca-Cola del desierto, que no les falta absolutamente nada y le han estado dando la espalda al Señor. Y aquí dice, Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice la Biblia, miraré al que es humilde y abatido de corazón y que tiembla a mi palabra, así dice el Señor. Así que hemos visto en primer lugar que aquella iglesia y la iglesia de hoy, previo a los días del arrebatamiento de la iglesia, es una iglesia indiferente, es una iglesia apática, es una iglesia que le importa un bledo el decir de los demás. Está centrada en sí misma, ha olvidado su rol, su papel, está centrada en sí misma. Es una iglesia, como dice acá también, es una iglesia jactanciosa y vanidosa. Y este punto viene ahora. Es una iglesia superficial. Dice, pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Qué les parece la descripción que hace el Señor de la iglesia de la Odisea? La descripción que hace de nosotros mismos. Pero no te das cuenta que eres infeliz, que eres un miserable, que eres pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Qué les parece si el Señor se presentara o alguno de los profetas se presentara a algunas de nuestras iglesias y nos diría, ustedes son unos miserables, unos pobres, unos ciegos, están desnudos? Eso sería una tremenda ofensa. Pero fíjense que lo está diciendo realmente es el Señor. Y es la radiografía de la cristiandad de hoy. Esta es la realidad de la cristiandad de hoy. Desnudan el corazón, y aquí Cristo desnuda el corazón de los creyentes falsos que hacen vida en la iglesia. Observen que ellos decían, soy rico, pero Cristo les dice, ustedes son unos miserables, ustedes son unos pobres. Y hay quienes son tan pobres, dice alguien, que lo único que tienen es dinero. Ellos tenían dinero para derrochar, pero no tenían dinero para la obra del Señor. Ellos tenían dinero para gastar, pero no tenían dinero para contribuir a la obra del Señor. Otros confiaban en sus riquezas, no en Dios. Cristo los llama a ellos miserables, dignos de ser despreciables. Son unos don nadie, le está diciendo el Señor. Y noten que esto tiene que ver con nosotros. Yo me he estado preguntando, ¿cuántos miserables hay en la iglesia de Cristo, de la iglesia institucional, hoy por hoy? ¿Cuántos infelices? ¿Cuántas personas desnudas, espiritualmente hablando? Mucha gente que se dice ser cristiana están viviendo sin Cristo, de pura apariencia. Y como Cristo dijo a los fariseos,
Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esta es la radiografía que Cristo está haciendo de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuánto de esto nos afecta a nosotros en lo particular? ¿Cuánto de esto Cristo está poniendo el dedo en la llaga? ¿Cuánto de esto nos está afectando a nosotros realmente? Yo creo que esto es una buena manera de reflexionar nuestra vida. Pero Cristo no nos deja con este amargo sabor de tragedia. Como siempre, Cristo abre una puerta. Y en el versículo 18 nos da su consejo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que seas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu desnudez. Y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Aquí hay tres cosas que nosotros debemos comprar. Y usando el lenguaje de Isaías, cuando Isaías dice, vengan, compren sin dinero y sin precio. Porque las cosas que Cristo está proponiendo aquí no se consigue con dinero. Y Él está llamando aquí, mire, compren de mí. ¿Qué compren de mí? Bueno, aquí hay tres cosas interesantes. Oro, luego habla de ropas blancas y después de colirio. Y ya dije, la Odisea era una ciudad muy próspera, una ciudad muy rica. Y aquí está hablando de riquezas del oro. Y las monedas de aquel entonces eran en oro. Y hoy, por cierto, el oro es lo más preciado. Ahora el Señor lo que está diciendo aquí, el oro que circula en la Odisea da una falsa riqueza. El oro que circula en el mundo entero da una falsa seguridad, dice Cristo. Por eso compren de mí dinero refinado en oro para que seas rico. Y nos preguntamos, ¿qué representa aquí el oro? Representa el evangelio. Esto es lo que representa el oro, el evangelio, el tesoro del evangelio. Y cuando dice que lo compremos, es una manera de decir, y yo por eso traje a referencia a Isaías, porque Isaías dice, compren sin dinero. No hace falta el dinero para comprar estas cosas. Dios lo da a través de Cristo gratuitamente. Pero dice, compren de mí ropas blancas para que cubran su desnudez. ¿Qué significan las ropas blancas? Las ropas blancas significa salvación, significa santidad y significa pureza. Es interesante que en la Odisea había una industria muy famosísima de una lana negra. Cultivaban o criaban, mejor dicho, unas ovejas que daba una lana negra y hacían tapices y hacían alfombras y hacían vestidos sumamente costosos de tela negra. Pero Cristo le dice, mire, ustedes deben comprar ahora unos trajes blancos para que cubran su desnudez. ¿De qué desnudez está hablando? De la desnudez espiritual. Ellos estaban vestidos muy categóricamente, pero realmente estaban desnudos espiritualmente. Y Cristo lo que está diciendo, yo les ofrezco un traje de salvación, un traje de santidad y un traje de pureza. Consíganlo de mí, cómprenlo de mí, pero sin dinero. Y luego dice, y compren también colirio para que se lo pongan en los ojos. Y resulta que en la ciudad de la Odisea había una famosísima universidad, una escuela de medicina donde elaboraban un colirio, pero muy especial, que era exportado. Y ese colirio llegaba a muchas partes. Y el Señor les está restregando eso en sus ojos a ellos. Ustedes que dicen tener un colirio que aclara la vista, ese colirio no sirve para nada. Ustedes están ciegos
Yo les digo ahora, dice Cristo, que compren de mí este colirio para que vean, que abran sus ojos y vean su desnudez. Y qué bueno es saber que todo esto lo tenemos de gratis, de parte del Señor. Bueno, no de gratis. Cristo murió. Resultó su muerte vida para nosotros. Así que hay unas características tristes, muy nefastas, de cómo está la situación de la iglesia de hoy por hoy. Pero Cristo nos está diciendo ahora, compren oro. La verdadera riqueza es el evangelio. Pónganse vestidos blancos, que es los vestidos o el vestido de la salvación, de la pureza, de la santidad. Y échense colirio en sus ojos para que les aclare la vista, para que vean realmente la realidad de todas las cosas que está sucediendo en el mundo entero. Y luego, a manera de epílogo, dice 3 cosas importantes. Porque los amo, los voy a castigar. Si siguen en esa vida desenfrenada, los voy a castigar. En esa vida de indiferencia, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Iglesia, yo he venido diciendo, vienen días difíciles para la iglesia de Cristo. Vienen días difíciles para la iglesia de Cristo. Pedro dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y hemos entrado en unos días muy, pero muy difíciles. En mi corazón yo tengo angustia, se los puedo confesar, por las cosas que vienen sobre este mundo y sobre la iglesia de Cristo. Y el Señor está diciendo, si ustedes no se arrepienten, entonces yo voy a actuar. Yo le estoy dando oportunidad para que ustedes puedan armonizar su vida con la palabra del Señor. Lo segundo que dice aquí, sean fervorosos y arrepiéntanse. Dejen la frialdad, dejen la apatía, dejen la indiferencia, dejen el letargo espiritual, como diríamos en otras ocasiones. Pónganse las pilas espiritualmente, dice el Señor, y hagan un cambio de 180 grados en su vida. Esto es la metanoia, esto es el arrepentimiento, el cambiar de mente, el cambiar de rumbo. Iglesia, no podemos seguir como estamos viviendo la vida cristiana. No podemos seguir así. Yo estoy orando al Señor para que Dios nos despierte, para que haya un gran avivamiento en nuestras iglesias y que salgamos de este letargo en el cual estamos. Pero también hay un llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Generalmente nosotros los predicadores hemos aplicado este llamado a personas para que se conviertan a Cristo. Y yo creo que está bien la aplicación, no está mal. Pero ¿a quién le está diciendo el Señor esto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién? A la iglesia. Porque la iglesia tiene a Cristo afuera. La iglesia no tiene a Cristo adentro. Nosotros los predicadores estamos realmente entreteniendo a la gente. No estamos hablando acerca del pecado. No estamos hablando acerca del infierno. No estamos hablando acerca de las consecuencias que vienen sobre esta humanidad. Estamos poniendo pañitos de agua tibia y estamos motivando al pueblo, pero no le estamos diciendo la verdad de las cosas. Y por eso aquí dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Yo escuché hace mucho tiempo de una ilustración que viene muy al dedillo en el ambiente en que nosotros vivimos acá en los Estados Unidos. Resulta que había una persona que estaba afuera en la iglesia, estaba llorando porque resulta que no lo dejaban entrar a la iglesia. Supongo yo que era una persona de color, de modo que él estaba afuera y él quería entrar a la iglesia, y en eso llegó Jesucristo y le preguntó, ¿por qué estás llorando? Dice, porque no me dejan entrar a la iglesia. Y Jesucristo le dijo, a mí tampoco me dejan entrar en la iglesia. Creo que Cristo nos está diciendo, yo quiero tomar el control de la iglesia. Hemos dejado a Cristo fuera de la iglesia. Y yo también me siento culpable porque yo he sido pastor. Pero esto es un llamado a todos nosotros.
El Señor está tocando la puerta, está llamando a la puerta, está llamando al arrepentimiento, está llamando a volvernos a Él. Y finalmente hay un galardón. El que salga vencedor, yo le daré parte para que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿A qué victoria se refiere esto aquí? ¿A qué galardón? Yo creo que es la perseverancia. Perseverar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado tan desanimados, tan frustrados, especialmente en estos días? Mucha gente ha colgado los guantes, como uno dice. Mucha gente dice, ya estoy hastiado, ya no quiero seguir siendo cristiano, ya estoy aburrido, ya estoy fastidiado. Yo creo que nos hace falta realmente un cambio profundo en la vida nuestra como cristianos. No podemos definitivamente seguir la vida cristiana como las estamos viviendo nosotros. Dios tiene que sacudirnos, Dios tiene que movernos la alfombra, Dios tiene que hacer algo para que despertemos, iglesia, porque estamos dormidos, aletargados, estamos de espaldas a Dios. El Señor ya está a las puertas realmente. Y Dios quiere ver una iglesia y viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Yo estoy preguntándome y les pregunto a todos ustedes, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Es usted parte de la iglesia institucional? ¿De la iglesia que está dándole la espalda al Señor? Bueno, yo quiero invitarlo para que juntamente conmigo nos volvamos al Señor. Yo me siento también que yo necesito un cambio profundo en mi vida. Yo siento que mi vida no está acorde con las demandas del Señor. Yo también me he entretenido con muchas otras cosas, pero el Señor nos está llamando a enrumbarnos y a no desenfocarnos, porque el tiempo cada día se acerca. Y mis hermanos, vienen tiempos peligrosos. Ya Cristo lo advirtió, pero nosotros ya lo estamos viendo. Vienen tiempos peligrosos para la iglesia de Cristo en este país, en los Estados Unidos. Vienen tiempos peligrosos. Esta pandemia nos ha encerrado en nuestras casas. Hay gente desanimada, gente frustrada, gente que se ha quitado la vida. Nosotros somos la sal y nosotros somos la luz. Nosotros debemos llevar la esperanza. Así que yo les invito a que nos pongamos en las manos del Señor y que el resto de los días que nos quedan sobre esta tierra se los podamos dedicar con gran fervor y con gran pasión. Padre amoroso, tú conoces los corazones nuestros. Esta tu palabra, Señor, ha hecho una radiografía de nuestras vidas. Y definitivamente, Señor, no podemos seguir como estamos. Una iglesia que ha abandonado los principios. Una iglesia que se ha acomodado a las demandas de este mundo. Una iglesia, Señor, que ha perdido pasión, que ha perdido su primer amor. Y yo te pido perdón, Señor, por mi propia vida. Yo quiero, Señor, ser restaurado en una nueva comunión contigo, Señor. Que tú me lleves a un nuevo nivel espiritual, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros los pastores, Señor, a no entretener a la gente, sino a predicar la verdad de tu palabra. Oramos por un avivamiento, por un despertar espiritual, Señor, en nuestras iglesias. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta y que nos invita a encontrarnos contigo. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Iglesia, muchas gracias por
darnos la oportunidad de compartir con ustedes este hermoso tiempo desde acá, de nuestra iglesia Steel Creek, en nuestro campus de aquí en Eastfield. Gracias. Y quiero invitarlos a que tengan presente que cada miércoles nos estamos reuniendo aquí para hacer un discipulado en el Evangelio de Lucas. Si usted aún no se ha incorporado, lo invitamos. Este próximo miércoles a las 7 de la noche, venga con su Biblia, porque estamos estudiando la hermosa vida de Cristo en el Evangelio de Lucas. Pero también quiero darle gracias a ustedes por dar sus diezmos y sus ofrendas. Allí ustedes van a encontrar el link donde ustedes pueden entrar Ministerio Latino Eastfield para dar sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Y una última cosa, nos estamos preparando para volver a la casa del Señor. Desde el domingo 13 de este próximo mes de septiembre estarán estas puertas abiertas con todo el cuidado y con toda la bendición del Señor para volvernos a reunir. Así que Dios les bendiga, iglesia. Feliz día para todos. Que disfruten la paz y la bendición de nuestro Dios. Amén.